Las shapes son la forma de dar valores dinámicos y repetitivos a canales, a cualquier parámetro de las fixtures o a conjuntos de parámetros. Todo el trabajo con las shapes parte de su tecla shape, ¿no? Y bueno, de momento el sistema nos ofrece una serie de funciones, las vamos a consultar en la opción 4 en la lista, he pulsado shapes en la lista, que son unas cuantas y muchas de ellas son primitivas simples, primitivas que podemos aplicar a cualquier parámetro, ¿no? Como el seno, el paso, una función de flash, una rampa up, down, funciones más pensadas para por ejemplo, sistemas de movimiento como Pantil, como el círculo, la figura en 8, el triángulo, o incluso otras pensadas para los sistemas de mezcla de color, de RGB y CMY, ¿no? Que se les aplica pues, variaciones para conseguir tipo rainbow, efectos rainbow suaves como en seno, más bruscas con flash, o incluso otras tipo front to para ir de un color a un segundo color. En fin, lo que tenemos que tener claro es que son unas primitivas que están ahí en el sistema y que nosotros podemos ir editando parámetros sobre ellas para conseguir lo que buscamos en escena. Vamos a empezar de forma simple. Aquí podemos venir y consultarlo siempre. Vamos a empezar de forma simple, por ejemplo, seleccionando un canal. Voy a coger un canal y lo voy a llevar a un 50% de nivel. Y voy a aplicarle sobre este nivel de dimmer una variación en tiempo cíclica y periódica, ¿no? Shape, ahora que tengo una selección, cuando pulso la tecla de Shape me ofrece más cosas, aparte de consultar la lista o ir al editor, aplicar algo nuevo. Entonces le pido nueva y lo que tengo aquí es un filtro de todas las primitivas que hemos visto antes que se pueden aplicar a dimmer, ¿no? Voy a elegir la seno directamente, la primera. Entonces una vez que la elijo ya veis que sobre este nivel de dimmer de 50 se está aplicando un seno que lo hace subir y bajar de nivel, ¿no? De forma suave, en forma de seno. Si hubiéramos elegido en lugar de un seno, por ejemplo, un step, haría lo mismo de forma brusca. Lo tenemos en el nivel bajo, ¡pum!, pasa al nivel alto. Lo tenemos en el nivel alto y vuelve a repetirse el ciclo al nivel bajo o el nivel alto, ¿no? Lo voy a dejar en el seno y os explico los dos primeros parámetros que van a ser el tamaño y la velocidad. Es un valor que según aumenta la velocidad del cambio. Lo voy a exagerar, por ejemplo, a 90 para que lo veamos y veis que va mucho más deprisa, ¿no? Vamos a dejarlo en uno más normal, vale, y lo tenemos en 70. La amplitud en el seno, desde el punto máximo al punto mínimo hay una amplitud de 50. Nosotros tenemos el canal en 50, entonces la referencia central, ¿qué va a ocurrir? Que ese canal va a ir de su 25% a su 100%. No llega a apagarse y no llega a encenderse del todo. Si busco una amplitud mayor, voy a escribir aquí el 100. Entonces tengo una amplitud de 100 centrada sobre el 50 del valor del canal. Y va a llegar de 0 hasta full, ¿no? A la velocidad que le he dado. Aquí puedo seleccionar el punto de referencia. Podría haber decidido que mi 50 es el valor mínimo y todo se aplica hacia arriba. Entonces nunca va a bajar de ese 50 y estoy aplicando la amplitud hacia arriba. Como le he dicho que 100, hay una parte que está saturada y no se ve, ¿no? Si lo pusiéramos a 50, veis que el ritmo es más como el que teníamos al principio, ¿no? Bueno, 50, 100, 50, 100, 50, 100. Si mi 50 fuera la amplitud máxima, que no quiero que pase de ahí, y aplico la función hacia abajo, lo que tengo es que nunca jamás va a pasar de 50 y va a bajar estos 50 puntos hacia el 0, ¿no? 50, 100, 50, 100, 50, 100. Bien, la base, que es desde donde referencio el parámetro, la amplitud y la velocidad son un básico que prácticamente siempre vamos a tener que ajustar. Voy a liberar el editor, voy a cerrar este cuadro, voy a liberar el editor con un reset y vamos a ver qué ocurre si en lugar de un solo parámetro, un solo dimmer, elijo un grupo.
elijo un grupo, los voy a poner igual al 50, voy a dar a Shape, voy a aplicar una nueva y voy a volver a elegir el seno. Voy a subir su amplitud para que lo veamos y un poco su velocidad. Y estamos en el mismo caso que estábamos antes, pero ahora tengo un juego que se puede aplicar y que solamente se aplica o tiene sentido cuando hay más de un elemento en la shape, que es el efecto. El efecto son unos juegos de offset que estamos manejando entre los diferentes elementos, ¿no? Entonces aquí tengo un offset 0, que es que todos empiezan en el mismo punto. Luego aquí tengo un offset 1, en el cual los elementos tienen un cuarto de ciclo de desfase entre el primero y el último, da igual los elementos que tengan el centro, ¿no? El offset 2, donde entre el primero y el último hay un desfase de medio ciclo, y así vamos subiendo, por ejemplo, hasta Free 4, donde el desfase es de un ciclo completo. Pero para entender bien lo de los ciclos y el desfase, voy a abrir el manual en el tema de las figuras y de las shapes y vamos a echar un vistazo. En un offset 0, todos los elementos 7, 4, 28 empiezan en el mismo punto a hacer su movimiento dinámico. Aquí el ejemplo es un círculo. En el Free 1, desde el primero hasta el último, lo que tenemos es un cuarto de la figura, el desfase que hay, ¿no? En el 2 lo que tenemos es medio ciclo de desfase. Un ciclo es el círculo completo, pues medio. Entonces vemos que el 1 empieza aquí y el último está a medio ciclo desfasado, ¿no? En el 3 hay 3/4 de ciclo, veis que nos queda un cuarto para completar. En el 4 está el ciclo completo, Fixture 1 y el 7 o el 27 o el último de selección están en el mismo punto y los demás con un desfase equidistante, ¿no? En el 5 tenemos un ciclo y un medio, en el 6 tenemos 2 ciclos completos, en el 8 hay medio ciclo de desfase entre un elemento y el siguiente, dando un juego par-impar o si no. Y el 7 es este mismo, pero con un pequeño desfase de un cuarto entre los del mismo ciclo. Entonces aquí veo pin, los del mismo ciclo, que serían estos, tienen un desfase de un cuarto entre el último y el primero. Y los del segundo ciclo, que serían estos, es lo mismo, entre el primero y el último hay un pequeño desfase de un cuarto, ¿no? Bien, visto esto, cierro y vuelvo a abrir la ventanita, y aparte de estos desfases entre los juegos, tenemos dos efectos de chase, ¿no? Que es decir, un elemento hace un ciclo, para, lo hace el siguiente, para, lo hace el siguiente, para, pues como un efecto, un chase, una rata, ¿no? Y hay dos tipos de chase, uno que es paso por paso y otro donde los pasos hacen un pequeño crossfade entre ellos, ¿no? Por ejemplo, lo voy a dejar en el chase 0, que vamos a verlo bien. Voy a alejarme un poquito para que lo veamos, ya que hay un solo elemento haciendo el chase, ¿no? Bueno, pues junto a F tenemos una celda de número que cuando está en 0 lo que nos dice es que mis juegos se están aplicando a todos los elementos que yo he seleccionado y que puedo manejar. Si yo quisiera repetir este efecto no en 6 sino cada 3 elementos, simplemente aquí escribo un 3 y lo que ocurre es que se van haciendo, no he escrito nada, perdón, escribo un 3 y lo que ocurre es que 1, 2 y 3, 4, 5 y 6 están haciendo el mismo juego. Puedo poner 3, puedo poner 2, puedo poner 5, de tal forma que los 5 están haciendo un juego y aquí hay uno que va con el primer elemento. No tienen ni por qué ser, bueno, diferentes juegos, ¿no? No tiene por qué ser con el chase. Si pongo un free 1 y quiero que participen todos, vuelvo a escribir el 0 y están todos participando en el free 1, ¿no? Si quiero hacerlo cada 3 elementos, pues cada 3, y veis que se repite, el 1 y el 4 van iguales en dos partes. Una vez que lo tengo cada 3 elementos, lo voy a volver a dejar cada 0 y vamos a ver una cosa que antes hemos pasado por alto. El tamaño tiene asociada a la base y la velocidad rate
tiene asociada una dirección, ¿no? Veis que se encienden y se apagan como en el mismo sentido. Si cambio la dirección de aplicación de la velocidad, he cambiado justo el sentido de encendido y apagado de la aplicación de ese seno, ¿no? Porque en lugar de aplicarse del punto 1 al punto 0, se aplica del punto 0 al punto 1. Bien, voy a guardarlo aquí, simplemente por guardar el grupo, reseteo el editor y ya veis que simplemente subiendo un potenciómetro y un grupo tengo grabado mi efecto. A esto llegaremos más tarde. Si en lugar de un canal simple lo que yo selecciono es un grupo o uno solo de fixtures, en el momento de pulsar la tecla de... Bueno, les voy a dar nivel para que veamos lo que vamos haciendo. En el momento de pulsar la tecla de Shape y pedirle que quiero aplicar aquí una Shape nueva, nos ofrece una nueva pantalla por la que antes no habíamos pasado, ¿no? Que es una especie de filtro de... Quiero aplicar una shape para dimmer, para posición o para color. Entonces, cuando yo abro una de estas ventanas, lo que tengo es filtradas las primitivas o las shapes ya creadas donde están involucrados los parámetros Pantil. Entonces, normalmente al principio de estas ventanas suelen venir las primitivas más simples y al final suelen venir primitivas. Por ejemplo, voy a aplicar flyout sin más, donde la suma de las funciones o la shape al completo ya no solamente es una paleta aplicado sobre un parámetro, sino que pueden ser un grupo de 2, de 3, ya sincronizadas. Lo iremos viendo, ¿no? Vamos a montar nosotros una paso a paso sin utilizar las montadas. Voy a resetear el editor. Voy a elegir teniendo en cuenta la forma o el orden de elección, porque esto es importante, porque se va a tener en cuenta el orden de selección para aplicar los desfases. Entonces elijo 9, 8, 7, 10, 11 y 12. Les doy nivel, shape, nueva, volvemos a los filtros, voy a elegir por ejemplo una de posición, una sencilla, el círculo. Y ahí aparece mi círculo. Como siempre nos va a tocar ajustar un poco el tamaño o la velocidad. No lo voy a hacer muy rápido. Bien, pues tenemos un círculo que hemos ajustado con un desfase de 4 que lo podemos cambiar, lo voy a dejar, ¿no? Voy a seguir añadiendo primitivas para montar una shape completa, ¿no? Le voy a dar a añadir y le voy a pedir, por ejemplo, que me añada algo de información de color. Pulso color y aquí tengo filtradas las shapes que tienen que ver con los sistemas de colores de mezcla, ¿no? De RGB o de CMYK. Las ruedas de color no entran aquí, se haría por medio de free, luego lo vemos. Entonces los CMYK son unos desfases aplicados a las 3 fuentes de color para conseguir efectos de rainbow. Y luego tenemos unas front to que nos van a llevar de un color a otro color. ¿En qué modo? Pues en modo de seno, en modo de paso, en modo de flash, y aquí igual, ¿no? Este rainbow puede ser suave con un seno, puede ser brusco con un flash, con una función de up. Voy a elegir el modo de seno. Y entonces aquí, y también se ve en nuestra ventana de escena, vemos que van cambiando los colores de forma bastante sutil desde el blanco. ¿Cómo conseguir que el cambio sea más profundo? Con el tamaño de la función. Le marcamos un 100, me voy a valores un poco exagerados para que lo veamos mejor, ¿no? Un poco también por el simulador. E incluso si lo quiero más, como he partido de un blanco con todos los parámetros a full, puedo decir que ese es mi valor máximo y que me lo aplique todo hacia abajo, hacia quitar. Entonces ya tenemos los colores totales, ¿no? Y en un momento dado no me interesa el desfase que me ha ofrecido la función según la he cargado, ¿no? La primitiva tal y como estaba pensada, y le he quitado el desfase. Bien, voy a seguir añadiendo y ahora voy a añadir una libre. Libre, cuando pulso lo que tengo son todas las funciones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque si elijo una compleja se va a aplicar encima de mi movimiento o de mi color, ¿no? Bueno, cuidado, depende de lo que queramos hacer. Yo en principio voy a coger un seno y ahora me dice que dónde lo quiero aplicar y me salen todos los parámetros de mi selección, ¿no? Y voy a elegir, por ejemplo, el zoom. Elijo el zoom
como todo y para verlo más fácilmente, le voy a dar un nivel exagerado y veis que aquí me está cambiando el zoom, me está cambiando el color y estamos haciendo unos circulitos. Si aparte le quiero dar a esto un poco de dinamismo, pues voy a añadir una de dimmer. Realmente podría estar añadiendo, que va a ser de flash, funciones hasta rellenarlo todo, ¿no? Entonces, vale, lo tenía full, pues quiero que mi full sea el valor máximo. Todo lo que voy a hacer lo voy a hacer para abajo. Lo vamos a hacer a 100 porque suele ser así como más espectacular y evidentemente le voy a dar velocidad. Las velocidades, bien, yo tengo que el círculo se está haciendo 11 veces por minuto. Tengo los cambios que se están haciendo 6 veces por minuto. Bueno, más o menos bien, pero a mí el flash me interesa como para marcar el círculo que sea bastante más rápido. Vamos a poner un 95. Entonces se está haciendo el flash, se está moviendo el zoom, se está cambiando el color y en el flash sí que le voy a meter un poco más de desfase, ¿no? Porque le da una sensación de mucho más dinámico. Vamos a probar con un cuarto. Bueno, pues ahí está mi cuarto de desfase. Bien, me gusta la función. Como me gusta mi función, la voy a grabar. Voy a grabarla como número 100. Simplemente he pulsado Store As, 100, lo puedo cambiar. Tengo hasta 999, es decir, tengo unas 900 para mí y lo grabo. Ahora vamos a la lista y vemos lo que hemos grabado, ¿no? Y aparte de grabarlo, voy a cerrar la ventana y lo voy a cargar en este Submaster. Reseteo el editor. Y bueno, hemos grabado una shape nuestra, que es una combinación como la que había de Flyout, pero nuestra, y entonces eso que me permite, pues me permite seleccionar otro grupo de elementos y simplemente shape nueva de posición o de color o free, porque estaba en todas, voy a elegir posición. Después de la lista filtrada aparece la mía. Pulso clic y ya tengo ahí mi shape funcionando. Voy a cerrar esta ventana y voy a aplicar esta misma shape a estos canales, por ejemplo estos 4 canales, ¿no? Les subo el nivel, aplico shape nueva. Aquí no me pregunta nada porque solamente son canales, sigo bajando y aquí aparece mi shape de usuario y aparece porque había una parte aplicada al dimmer, ¿no? Lo pulso y ahí tenemos que los canales perfectamente sincronizados con esta shape. Imaginaros que yo aquí quiero ajustar cualquier cosa como para que el canal no se me apague nunca del todo. Bueno, y incluso podría aplicar esta shape a otros fixtures que no son los del mismo tipo, ¿no? Porque del 7 al 12 son del mismo tipo que del 1 al 6. Vamos a elegir 27, 28 y 29 por poner un ejemplo, ¿no? Los voy a sacar, bueno, ni posición ni nada, así solamente para que veamos, ¿no? Y le digo shape nueva, puedo elegir, estos no tienen color, pero aquí sí que aparece la de usuario, aunque lo normal sería ir posición, la de usuario, y está haciendo lo mismo, está haciendo círculos con ese flash, con todo lo que puede hacer. Con el color no hace nada, ¿por qué? Porque estos elementos son de rueda y no se puede hacer. O no se puede aplicar porque era una shape para RGB o CMI. Bien, la gracia de grabarlas ya vemos que es que las podemos aplicar a cualquier cosa o sincronizar. Y de todas formas, voy a volver al principio, donde elegía 9, 8, 7, 10, 11 y 12, subía el nivel. Voy a elegir una shape compleja directamente por facilidad, ¿no? Voy a elegir una de posición y vamos a darle, por ejemplo, al círculo con flash, ¿no? Que ya estaba ahí grabada. ¿Qué es lo que hago con los círculos? Pues como en todas me toca, ¿no? Ajusto un poco el tamaño, le vamos a... Bueno, pues ahí está funcionando. Entonces, cuando yo cierro esta ventana del todo,
bueno, o cuando yo cierro esta ventana del todo no tengo forma de volver a ajustar ahí, ¿no? Si le doy a Shape es para aplicar, para añadir o para hacer cosas nuevas. Pero esto sí que está en una parte que se llama editor. Tanto antes como después, siempre puedo, en lugar de nueva o de añadir o de ver la lista, puedo acceder a mi editor. Y en el editor lo que tengo es lo mismo que veo en la ventana roja, pero en una sola pantalla. Y además tengo esta lista de aquí que me está contando por cada una de las shapes qué elementos están funcionando y en el orden, ¿no? 9, 8, 7, 10, 11 y 12. Si yo limpiara este índice, me quedaría 7, 8, 9, 10, 11 y 12, el índice lineal, ¿no? Entonces, este índice de aquí, o la forma de seleccionar, es un poco para conseguir dibujos simétricos. Yo aquí he elegido estos tres y estos tres de dentro a afuera. Si aquí cortamos en el número de 3, las diferentes funciones que estoy aplicando, os dais cuenta que lo que he conseguido es una función simétrica, que van de los extremos al centro. Si en un momento dado reseteo a mi índice por defecto, esta función se convierte en dos grupos de 3, porque ahora la selección es absolutamente siguiendo el orden numérico. Entonces, cuando sabemos lo que queremos hacer, pues si tenemos la picardía de seleccionar con el orden, todo es más fácil. Si no lo hemos hecho, siempre podemos venir a esta lista y colocar los elementos un poco como queramos, ¿no? Sobre todo si ha habido ahí algún tipo de error. Lo que suele ser más normal es que aplicamos una shape y no va bien, y es porque hemos seleccionado de forma no ordenada. Entonces es muy fácil pulsar esta tecla de Default Index y volver a ordenarlo todo, ¿no? Ya que estamos en esta pantalla, os cuento editor, playback que veremos después y lista. Comparten ventana. Puedo entrar aquí, cierro. Puedo entrar aquí por cualquiera de estas tres opciones, playback, lista o editor, y luego una vez dentro moverme sin ningún problema. Dentro de la lista estará nuestra shape que hemos grabado como nuestra. Veis que está formada por 4 primitivas o 4 primitivas de cosas con sus numeritos, y puedo darle un nombre, borrarla o moverla a otro número, ¿no? Desde la lista nos viene muy bien siempre para poder ver lo que contiene cada una de las funciones, ¿no? Como la Valley Hoop o Flyout o el Hardimer, bueno, un poco por ver cómo va por dentro, pero lo importante es saber lo que son cada una de estas cositas para que nos podamos imaginar cómo van a funcionar, o si no se ven, si es un problema de la base. Bueno, estas cosas de siempre, ¿no? Cuanto más entendemos, más fácil es poder retocar después. Y aparte de todas las posibilidades, que la verdad es que son muchas, sí que no deberíamos tener miedo a aplicar o a perder el tiempo o a dedicarle el tiempo, más que a perderlo, a verlo, a comprobar muchas de las que están hechas, porque es una forma muy sencilla de partida, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, Ballyhoo. Entonces ahí hay una función que está funcionando y está funcionando ya. Entonces simplemente con un poquito de amplitud. Aquí, por ejemplo, tenemos una amplitud en X y en Y, ¿no? Que hemos montado ya esas funciones. Entonces simplemente con darle un poquito más de amplitud, vamos a hacerlo en lugar de en X, que el escenario es como es en Y, pues a lo mejor consigo algo, pero ya sé lo que estoy haciendo, ¿no? Que se está moviendo como con más profundidad, aunque no se abra más, ¿no? Y importante que tenemos que tener en cuenta con estas funciones también es que muchas veces están sincronizadas. Entonces, cuando quiero aumentar la velocidad, no me sirve aumentar la velocidad de una. Si aquí pongo, veis que están todas como en 60, ¿no? Si aquí pongo 80, se me descompone un poco, tengo que poner 80 aquí y 80 aquí. Entonces, al final es cuestión de ver un poco la filosofía o cómo está montada, ¿no?
Por cierto, voy a volver al editor. Bueno, voy a añadir una de color que no las hemos visto y no me voy a quedar con las ganas, que sea de Front 1, que es la que hemos elegido. Si normalmente tuviera esto en un color me lo ofrecería como front, pero lo puedo poner a posteriori. Voy a hacer un Front 2, pues no sé, por ejemplo en forma de paso, que sea brusco, y voy a querer ir del blanco al naranja. Entonces directamente están lo tengo todo en blanco y de repente pasa todo a naranja y luego todo en blanco y luego todo a naranja y pasan todos juntos. ¿Por qué? Pasan todos juntos porque no tengo ningún desfase metido. Voy a abrir el editor para verlo un poco en grande, ¿no? Vale. No tengo desfase. Si quisiera tener un desfase para que fuera cambiando poco a poco, pues lo vamos a poner, por ejemplo, en un free y vemos que va pasando del blanco al naranja. El cambio de color no tiene por qué coincidir con la vuelta del círculo, entonces lo puedo poner, bueno, simplemente que sea un poco más rápido.